¿Cómo están mis queridos chicos? Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. La semana anterior se les envió un trabajo de investigación. Quiero que me ayuden con el tema, por favor. Génesis, tal vez se acuerda. Gabriela, perdón. Elizabeth, Diego, ¿hicieron el trabajo? Inge, muy buenas noches. ¿Cómo está Diego? Buenas Era noches. sobre, era sobre dispositivos de almacenamiento. Ya, Diego, sí, muchas gracias. Elizabeth, Dígame. ¿qué consultó, qué investigó sobre los dispositivos de almacenamiento? Bueno, lo que vi es el video que estaba en Rio Learning acerca del video de los dispositivos de almacenamiento, desde qué fecha comenzó hasta la actualidad que tenemos los InDrive, que empezamos con esas hojas Ya, perforadas, me parece que se me olvidó. De ahí los CDs y ella, como le digo, hasta ahora que se puede guardar en la nube, que es mucho más fácil. Solo ya. necesitamos de Sí. internet. Muy bien, gracias. Eso, Inge, gracias. Ya. ¿Alguien más que quiera aportar con algo? ¿No? Bueno, en sí vamos a ver de lo que se trata, lo que son en sí los dispositivos de almacenamiento, que son componentes que leen o escriben datos en medios o soportes de almacenamiento. Estos dispositivos realizan operaciones de lectura o escritura de los medios o soportes donde se guardan lógica y físicamente los archivos de un sistema informático. Nosotros cuando almacenamos algo o decimos que vamos a almacenar algo de una, ya se nos viene a la mente que necesitamos de memoria para poder almacenar, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de memoria y cuando la memoria es de un computador, lo podemos decir que se divide en dos, que es la memoria ROM y la memoria RAM. ¿Qué es la memoria ROM? Esta memoria ROM es solo de lectura y sirve para almacenar el programa básico de iniciación. Es decir, cuando nosotros tenemos un sistema operativo en nuestro computador, lo que almacena son las aplicaciones de las cuales fueron instaladas cada una de las aplicaciones que tenemos nosotros en nuestro computador instalados. Tenemos también la memoria RAM, que es de acceso aleatorio, es decir, se puede escribir en ella, es volátil, es decir, no retiene la información. En ella se almacenan las instrucciones que necesitamos ejecutar del microprocesador o los datos que introducimos y deseamos procesar. Entonces, aquí en la memoria RAM es donde se almacena ya la información. Tenemos también otro medio de almacenamiento muy importante. Miren, aquí tenemos nosotros el disco duro. Este disco duro que es el que viene instalado en nuestro computador. Al momento que nos venden nuestro computador, este ya viene instalado y aquí en el disco duro es en donde está toda la información que nosotros enviamos al computador, ¿sí? O en la que trabajamos. También, como pueden observar, aquí tenemos otra imagen. ¿Qué será este que tengo aquí? ¿Quién me dice? ¿Han trabajado tal vez con ese dispositivo de almacenamiento, el que tengo aquí, el de color rojo? ¿No? ¿Tampoco lo pueden leer? Lean en la pantalla. Ya son discos duros extraíbles, se los puede decir. Es decir, este disco duro que yo tengo aquí puede tener la misma capacidad de almacenamiento que la que tiene este disco duro internamente en mi computador. En este disco extraíble, en este disco nosotros podemos llevarlos como que fuera un USB en este caso. Aquí usted puede tener toda su información y solo lo conecta y le puede ver que cada una de las carpetas o archivos que usted envió acá a este disco duro lo tiene almacenado. ¿Para qué lo utilizamos nosotros un disco duro extraíble?
¿Para qué? Para que cuando nosotros trabajemos en el computador, no toda la información sea almacenada ahí y ahí es cuando empieza a darnos problemas. Empieza a ponerse lenta, que empieza a colgarse y es porque tenemos mucha información en el computador. Entonces, para eso es recomendable un disco duro extraíble, que es este de aquí, que existe igual de varias capacidades de almacenamiento, ¿no? Entonces, aquí guardo yo toda la información y solamente cuando lleve a algún lado mi laptop o si tengo mi computador de escritorio, lo conecto y puedo buscar la información aquí. Es 100% seguro, como ustedes lo pueden observar. Tiene varias, ¿qué podríamos decirle? Está recubierto de placas que no fácilmente se va a dañar. Entonces, en este disco duro nosotros lo podemos llevar a cualquier lado. Obviamente, si usted le bota, le moja, claro que se va a dañar, pero bueno, es 100% seguro el almacenamiento de información aquí en este dispositivo. Entonces, el disco duro es un dispositivo magnético. Mire cómo lo tengo aquí. Es igualito como que fuera un CD normal en los que se utilizaban anteriormente, que almacena todos los programas y datos del computador. Su capacidad de almacenamiento se mide en gigabytes y es mayor que la de un disquete. No sé si ustedes conocían los disquetes anteriormente. ¿Alguien de ustedes trabajó tal vez en el colegio con un disquete? O tal vez algún hermano de ustedes. Que yo sí trabajé con eso. A ver, Gabriela, cuénteme, ¿cuál fue su experiencia de trabajar con un disquete? Bueno, yo trabajé con un disquete en el colegio. Nos Ya. enviaban trabajos, teníamos que almacenarlos, pero como no había nada más, entonces nos enviaban a guardarlo en el disquete. En el CPU había una partecita donde que le introducíamos y guardábamos la información, pero teníamos que tener cuidado porque o sea, si se rayaba o algo ya no valía. O de Ajá. pronto cuando o sea, le movíamos de esa, había una como plaquita. Entonces le movíamos y ahí sí ya se perdía todo. Ujú. Entonces no era nada seguro. Cuando nosotros trabajábamos con los disquetes, esos disquetes, si es que les daba el sol, se dañaba, se perdía toda la información que teníamos. Si se mojaban, obviamente se iba a dañar. Pero como nos dice Elizabeth, me parece que fue, tenía una plaquita de color plata, entonces a esa plaquita se le podía mover de lado a lado, pero cuando usted hacía eso, ya ese disquete no valía para nada. Incluso como se les guardaba en las maletas, se alzaba esa plaquita y por lo tanto al momento que nosotros queríamos introducir en el conector en el CPU ya no funcionaba porque tenía ahí alzada la plaquita y entonces si introducíamos se quedaba ahí, ya no lo podíamos sacar. Entonces vea cuál es la diferencia de que antes utilizábamos un disquete y ahora yo puedo utilizar un disco duro extraíble que tranquilamente puedo llevarlo a cualquier lado, ¿sí? Dice, suelen estar integrados en la placa base donde se pueden conectar más de uno, aunque también hay discos duros externos, como este que les digo ahí, el extraíble externo, este es el disco duro externo, que se conecta a la PC mediante un conector USB. Claramente podemos ver que tenemos un conector USB ahí, ¿no es cierto? Entonces, ya sabemos cuál es la diferencia en que en el disco duro interno del computador, este disco duro va conectado a la placa madre, si han de haber escuchado ustedes de eso que es la parte más importante del computador, en donde va conectado el procesador, las memorias y todo lo interno que tiene el CPU. Y en cambio, este disco duro externo o extraíble es el que nosotros podemos llevarlo a cualquier lado. Con este cable que tiene aquí, que es un conector USB, fácilmente lo conectamos en cualquier computador. ¿Sí? Miren, aquí está la famosa disquetera. Nosotros lo introducíamos aquí, es del disquete que estábamos hablando. Le introducíamos aquí e ingresaba, pero a veces como se alzaba una plaquita que tenía ese disquete, no ingresaba, por lo tanto ya se perdía toda la información, o sea, no era nada segura la información cuando nosotros la guardábamos ahí. Antes incluso para que no se dañe, me acuerdo que se les ponía, se les sacaba las hojas de los cuadernos y como que se les forraba para que no le dé el sol o para que no se dañe la plaquita que tenía ahí. Y en cambio, luego ya con el pasar de los tiempos, ahí sí ya hubo también unos portas disquetes que eran casi iguales a los portas CDs que salieron después, ¿no? Entonces la disquetera es el dispositivo o unidad lectora grabadora del disquete, miren estas.
Pues solamente las computadoras antiguas tienen esto, y ahorita ya no podemos, ya no se puede visualizar esta disquetera porque ya solamente se trabaja con dispositivos de almacenamiento USB. La unidad de 3.5 pulgadas permite intercambiar información utilizando disquetes magnéticos de 1.44 megabytes de capacidad. La capacidad de soporte de igual manera no era mucha, tenía una capacidad limitada, o sea, no podíamos guardar mucha información en el disquete. Ya luego de que se perdieron los disquetes, ya empezaron a salir en cambio ahora los CD-ROM o los CD, que es una unidad de almacenamiento en la cual sí podemos almacenar gran capacidad de archivos o documentos en los CDs. De igual manera, sí creo que son 100% seguros, ¿no? Se los guarda en los porta-CDs, entonces sí nos sirve como soporte de almacenamiento en el cual nosotros podemos encontrar archivos de años anteriores, por ejemplo, ¿sí? Se encarga de leer de forma óptica los CD-ROOMs. Esta es la unidad CD-ROOM, es decir, la unidad lectora de los CDs, en la cual nosotros introducimos el CD y ya se lee, como todos deben saber, ¿no es cierto? La velocidad de lectura se expresa como un número seguido de una X, que es 40X, 50X, siendo la X igual a 128 KB por segundo, es decir, la velocidad con la que se leía la información. También tenemos el CD Writer. ¿Cuál es la diferencia del CD-ROOM con el CD Writer? ¿Alguien tal vez que haya escuchado o sepa sobre este tema? Porque aparentemente con lo que yo veo aquí es igualito al CD, pero ¿cuál es la diferencia? Que el otro CD era solo, o sea, solo se podía grabar una sola vez. Ya, muy bien. Y en cambio en este valía grabarle varias veces. Y también podía borrar archivos, ¿no es cierto? Ajá. Ya, muy bien, muchas gracias. Ya, como nos dice su compañera, en el CD solamente yo podía grabarle una vez, ya no podía seguir añadiendo más archivos, pero en cambio en este CD Writer, aquí sí yo puedo seguir añadiendo archivos como que fuera un USB más o menos, ¿sí? Usted ingresaba, guardaba aquí el documento, usted lo podía borrar y volver a grabar otra información. Es decir, se utiliza casi como el USB, es igualito, solamente la diferencia sería en la forma que tiene esta grabadora de CDs, ¿sí? Y aquí tenemos la del DVD-ROOM. ¿Cuál es la del DVD-ROOM? ¿Cuál será la diferencia con el CD Writer y con el CD-ROOM normal? La del DVD-ROOM. ¿Cuál será la diferencia? Cuando nosotros hablamos de DVD, por ejemplo, un CD de música normal, ¿qué tipo de dato lee? ¿Qué tipo de dato almacena, perdón? MP3, Muy bien. Y en cambio los videos, ¿qué tipo de MP4. extensión tiene? Muy bien. Cuando yo digo MP4, quiere decir que este ya es un formato para DVD. También hay un formato WBD, si no me equivoco, que anteriormente se utilizaba. Pero hoy en día ya lo utilizamos del MP4, que, por ejemplo, este CD solamente me permitía leer lo que era películas nada más. Solo podía grabar películas en este DVD, o sea, hacía la misma función de que yo le insertaba el CD, pero yo ese CD debía insertarle o en un computador o en un DVD que anteriormente existía. Sí, sí debieron haber conocido los DVDs, ¿no es cierto? Entonces, esta también es una unidad de almacenamiento. Aquí tenemos, mire. Puede leer y grabar imágenes, sonidos, datos, discos, igual, o sea, con bastante capacidad de almacenamiento. Tenemos la unidad de disco magnético que ya vimos que es el disquete, el lector de tarjetas de memoria, ese también me supongo que sí conocen, ¿no? También en las computadoras portátiles lo venían antes, venía este conector incorporado, pero hoy casi por lo general ya no se le ve porque las tarjetas de memoria casi ya no las utilizan. Porque esas tarjetas de memoria las utilizamos del celular, ¿no es cierto? Entonces ahora para conectar y ver la información de mi celular, solo con el cable USB ya lo podemos visualizar todo eso. Tenemos las otras unidades de almacenamiento, como ya hemos mencionado, tenemos las memorias, tenemos los USB, tenemos los discos o cintas magnéticas. ¿Ustedes sí conocían estos discos de aquí? Estos cassettes, mejor dicho.
los que tengo en el tercer gráfico. ¿Alguien ha visto esos discos? ¿Dónde los utilizaban? También es un medio de almacenamiento. A ver, Emi. ¿En dónde los utilizaban? En las caseteras. Sí, cuando teníamos De la un... radio. Exacto, cuando teníamos un equipo, ¿no es cierto? Antes solamente se utilizaba los cassettes, por lo tanto se considera también un dispositivo de almacenamiento. Este exactamente no me acuerdo cuál es el equipo en el que se le pone para leer estos discos. VHS, sí, se llamaban VHS, ahí los poníamos estos cassettes, pero en cambio estos cassettes eran los grandes, no los que utilizábamos los pequeños que se ponían en los equipos de sonido. Entonces, estos se utilizaban en los VHS y los pequeñitos, los cassettes normales, esos se utilizaban en cambio en los equipos de sonido. Y de igual manera, en grabadoras también los utilizaban, pero los cassettes pequeñitos, no sé si es que ustedes tuvieron la oportunidad de conocerlos o los han visto. Y hasta que miren hoy en día a qué almacenamiento hemos llegado. Su compañera ya nos dio un pequeño resumen de lo que fue el trabajo de investigación a este almacenamiento en línea, que es un servicio que nos da la red, que permite el almacenamiento de archivos de información que se hayan guardado o enviado a una base de datos remota o no accesible, como es el caso del email. Guarda información de una manera segura para utilizarlo cuando se necesite. ¿Cómo trabajamos con el almacenamiento en la nube? Tal vez alguien que pueda decir algo con respecto a este tema. ¿Cómo trabajamos? Que es un almacenamiento un poco más seguro porque, o sea, todo podríamos guardarlo en la nube y como se queda en el internet, tenemos la clave de la cuenta y podemos recuperar archivos que de pronto se borren en el computador o ya sea en el celular. ¿Cómo se llama en sí la nube? El Drive. Exacto, es el Drive, ¿no es cierto? El Drive, el que nosotros tenemos si es que accedemos a nuestra cuenta de correo electrónico, que puede ser el Hotmail, o el que más utilizamos, que es el Gmail, ¿no es cierto? Entonces, basta con que usted tenga su correo electrónico en Gmail, usted puede acceder al Drive, puede crear incluso en ese Drive, usted puede crear carpetas para que vayan almacenando toda la información que tiene en su computador y de esa manera manejar la información de una mejor manera para que de igual manera, pero valga la redundancia, para que de igual manera nuestro Drive no pase el límite que tenemos de almacenamiento. ¿Sí han visto cuál es el límite? ¿Cuál es el límite de almacenamiento o la capacidad de almacenamiento que tenemos en el Drive? Si no me equivoco, es de 14 gigas. Me parece que es 14 o De 15 memoria gigas. libre. Sí, me parece, pero me parece que es 15 si no me equivoco. Entre 14 y 15. Entonces, son 15 gigas. Imagínense cuánto de capacidad yo tengo para almacenar en la nube. Entonces, obviamente, cuando nosotros trabajamos en la nube, tenemos que ir desechando archivos que no los utilicemos para poder poner información que vayamos a utilizar, información que valga la pena tenerla guardada, ¿no es cierto? Entonces, toda esa información ya no es necesario ni andar llevando mi computador porque mi computador está todo almacenado, ¿no es cierto? Ahora como yo ya almaceno en el Drive, entonces ya tranquilamente me voy a otro computador, ingreso a mi cuenta y con eso puedo acceder al Drive y a todos los documentos que tenemos ahí, ¿no es cierto? Eso es lo que tenemos con nuestro almacenamiento en la nube. Entonces, con lo que acabamos de ver nosotros, ya hemos visto cuáles son los medios de almacenamiento que nuestro computador utiliza o que hoy en día podemos decir que todos los aparatos tecnológicos que tienen internet utilizan, ¿sí? Por ejemplo, el celular, ustedes saben que la capacidad de almacenamiento, o mejor dicho, el medio de almacenamiento es la tarjeta de memoria. De las tablets también vienen incorporadas las memorias. Del computador sabemos que tiene memoria RAM, memoria ROM y tiene también el disco duro. Tenemos dispositivos de almacenamiento externos como es el disco duro externo, el pendrive, tenemos CDs que también se siguen utilizando, que también es al momento de grabar información en el CD también de igual manera es confiable y se puede decir que no se va a dañar, solamente que usted pierda el CD se va a perder esa información.
Entonces, con todo esto, nosotros ya hemos visto que en nuestro computador necesitamos almacenar información, pero cuando almacenamos debemos saber que esa información debe estar ordenada, no debemos ir guardando archivos por guardar, sino que cada uno de los archivos que usted va guardando los guarde en carpetas, almacenados, porque la mayoría de personas lo que hacemos es compramos nuestro computador y todos los documentos que voy guardando voy a documentos. En mi carpeta documentos tengo toda la información, pero no la tengo clasificada. Tengo un montón de documentos en Word, un montón de documentos en PowerPoint o un montón de documentos en PDF, ¿sí? Entonces, toda esa información hace que nuestro computador vaya poniéndose lenta. Y de igual manera, cuando vamos a descargas, imagínense lo que es descargar documentos y váyanse ustedes a esa carpeta y van a ver que ahí van a tener un montón de documentos si es que no han hecho limpieza o eliminación de archivos basura de su computador. Entonces ahí se van a dar cuenta que tienen con más de 100 archivos descargados, por ejemplo. ¿Alguien de ustedes, todos, la mayoría deben tener un computador, han hecho tal vez la limpieza de su carpeta de descargas? ¿No? No es cierto, es que no lo hacemos porque una de dos, o es porque no sabemos, porque no tenemos tiempo y porque el hecho de que se vaya descargando se sigue nomás almacenando, pero no sabemos dónde se va toda esa información que usted va descargando. Porque comúnmente lo que hacemos nosotros, por ejemplo, me bajo un documento en PDF, se abre, ¿no es cierto? Entonces, al momento que usted está bajando del internet, ese archivo se guarda en descargas. Pero de que esté en descargas, se me abre como PDF con el Google. Y al momento que usted le abre, yo ya le guardo en una carpeta porque quiero tener ese respaldo en otra carpeta. Pero usted no se da cuenta que al guardarle en la otra carpeta ya tiene un archivo y también tiene otro archivo guardado en descargas. Por lo tanto, se está guardando 2 veces los archivos que usted se está descargando del internet. ¿Sí me entiende lo que les estoy explicando? ¿No es cierto? Entonces, por lo general, yo cuando bajo un archivo es para tenerlo guardado o me sirve para luego para cualquier tarea que necesite. Ese archivo le cojo y lo guardo en una carpeta, pero en descargas también está ese archivo, porque al descargarlo se guarda todo ahí. Entonces, quiero que hoy, si tienen tiempito, vayan a su computador, busquen en el explorador de Windows y ahí vayan a ver todo lo que tienen en descargas para que usted visualice toda la información que usted está bajando. Ahorita voy a hacerles una pequeña prueba, pero no me van a... déjenme ver si es que puedo. Tengo habilitado la pantalla para compartir, para que me entienda lo que le estoy explicando. Ya, bueno, este es mi escritorio, ¿no? Por lo general, eso es lo que pasa con nuestras computadoras. Cuando voy a utilizar un documento, yo por lo general, para hacerme más fácil para la utilización de ese documento, yo lo guardo en el escritorio. Ahora observen este escritorio, ¿cuántos iconos tiene? Si están observando la pantalla, ¿no es cierto? Sí. Ya, entonces mire cuántos documentos yo tengo aquí, pero bueno, obviamente ellos son documentos que yo sí los utilizo, pero de igual manera tengo que eliminar. Ahora, yo como buena usuaria de mi computadora, ¿saben qué es lo que hago cuando yo tengo muchos documentos aquí? Le voy creando una carpeta que diga respaldos y todos estos documentos sueltos le pongo ahí, que con eso les digo que yo ya tengo como 4 carpetas, se llama respaldo 1, respaldo 2, respaldo 3, pero solo del escritorio del computador. Como usted puede observar, esta pantalla que usted tiene aquí se llama escritorio del computador. Sí lo deben saber, ¿no es cierto? ¿Por qué se llama escritorio? Porque usted al momento que prende su computador es la primera pantalla que se aparece aquí en su PC. Entonces, como yo tengo aquí cuántos iconos, ¿usted sabe lo que es un icono? ¿Sabe cuál es la definición de icono? Un icono es la imagen pequeñita que usted observa aquí y que se encuentra en el escritorio del computador. Estos iconos están creados o están asignados aquí en el escritorio del computador. ¿Por qué? Porque son los programas que usted tiene instalados en su computador. Y esos programas, los más importantes, se quedan aquí en el escritorio de su computador por defecto. ¿Por qué se llama icono? Porque al momento que yo le doy doble clic sobre la imagen, se abre otra ventana en la cual yo puedo trabajar. Eso es un icono.
Tengo un icono y un icono de acceso directo. Les voy a poner acá para que visualicen. Este es un icono. Y este es un icono de acceso directo. ¿Cuál será la diferencia que tengo entre estos dos iconos de aquí? Observe nada más. Solo observando quiero que me diga cuál es la diferencia entre estos dos iconos de aquí. Perdón, Inge, por ejemplo, el acceso directo nos va a llevar directamente a la página y el otro icono se va a abrir de pronto una carpeta y otra subcarpeta. Muy bien, ¿Eso? excelente. Muy bien, Elizabeth, gracias. Esa es la diferencia. Miren, y solamente con verle yo ya sé que este es un icono de acceso directo. ¿Por qué? Por la flechita que tiene aquí, ¿no? Este me hace la diferencia. Este es mi icono de acceso directo. Y como lo dice Elizabeth, al dar doble clic en un icono de acceso directo me lleva a la aplicación o al programa en el cual usted quiere trabajar. Pero yo sé que esta también es un icono, pero es una carpeta, porque al darle doble clic ahí, se me va a abrir los archivos que yo tengo almacenados en esa carpeta, ¿sí? Entonces, con eso está entendido cuál es la diferencia de un icono de acceso directo con un icono normal. Ya. Entonces, lo que yo les comentaba era que cuando nosotros guardamos la información, ustedes, no sé cómo tendrán el escritorio de su computadora. A ver, sinceramente, ¿cómo lo tienen? ¿Lo tienen así igualito al mío, desordenado, o sí lo tienen ordenado ustedes? Desordenado. Desordenado. Claro, es que Desordenado. todos tenemos así desordenado nuestro escritorio del computador, así como tenemos el escritorio de nuestra sala de estudios o el lugar en donde usted hace los deberes. Somos igualitos de desordenados, pero por eso sufre todas estas consecuencias nuestro computador, ¿sí? Porque el computador es el que ya no empieza a responder correctamente o a trabajar al 100% como nosotros lo compramos, porque nosotros tenemos nuestro computador con exceso de información. Mira mi pobre escritorio del computador. Pobre computador, imagínense, trabaja con toditos estos documentos y trabaja con todos los archivos que tengo en el C, en el D, y también tengo yo una partición que se llama respaldos. Imagínense cuánta información tengo en este computador. Entonces, es por eso que nosotros cuando tenemos los iconos así, bueno, sí sabemos cómo ordenar los iconos del escritorio, no solamente le damos clic, ordenar por nombre, y se nos ordenan todos los iconos, porque a veces también acostumbramos a hacer esto. Cojo acá, le pongo este documento para no olvidarme, le pongo acá, ya sé que este voy a utilizar mañana y este utilizaré para la clase del día de hoy, ¿no es cierto? Entonces, miren, yo también tengo así de desordenado todo mi escritorio porque yo le voy moviendo los iconos de cada uno de los documentos que tengo ahí. Pero como ya al menos ya sé cómo ordenarle, le voy a dar clic derecho, le pongo ordenar por. Si me dice nombre, se van a ordenar alfabéticamente. Por el tamaño que ocupa de espacio en la memoria. El tipo de elemento, que son las aplicaciones, y la fecha de modificación, es decir, si la última, por ejemplo, los de hoy se van a poner al lado derecho y los otros, los más antiguitos, van a irse ordenando. Entonces, yo siempre les ordeno por el nombre. Entonces, ya todos mis iconos quedan ordenados nada más, porque de ahí tendría que eliminar toda esta información ya para que mi computador no esté así. Entonces, lo que les iba comentando era que todo lo que usted va borrando se va acá. Sí sabemos lo que es la papelera de reciclaje, ¿no es cierto? Sí. Ya, entonces aquí, si es que usted nunca ha eliminado los archivos de la papelera de reciclaje de igual manera, usted va a tener aquí un montón de archivos y todo esto de igual manera ocupa espacio en el computador. Así le haya ya eliminado. Porque hay una forma de eliminar directamente sin que se vaya acá la papelera de reciclaje, pero la otra forma es que solo pongo suprimir y se me va a ir a la papelera. Pero si usted presiona las teclas Shift, suprimir, se va a eliminar permanentemente del computador y usted no va a poder recuperarlo de aquí de la papelera porque ya no se me va a almacenar acá. Si es que yo presiono solo suprimir, por ejemplo, este voy a ponerle aquí, ¿ya? Este Sinovac. Voy a presionarle suprimir. Se eliminó. Vamos a ver si es que en la papelera está. Veamos. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Sinovac. Mire, aquí está la fecha de cuando yo lo utilicé. Entonces, usted por esto debe guiarse cuando utilizó el archivo. Yo solo puse suprimir.
¿no es cierto? Le voy a poner restaurar. Usted puede recuperar un archivo borrado, dándole clic derecho y le pone restaurar. Supuestamente con esta restauración debió volver al escritorio. Aquí está, mire. Entonces ahora yo no quiero que este documento se vaya a la papelera de reciclaje, sino que yo quiero que se borre permanentemente. Para eso, ¿qué voy a hacer? Voy a dar un clic, presiono la tecla Shift y la tecla suprimir, y ahí me dice, ¿estás seguro que desea eliminar este archivo de forma permanente? Quiere decir que ya no va a estar en mi computador, y le voy a poner que sí. Ahora veamos si es que es verdad lo que dice la profe. Vamos a la papelera y aquí no debe estar ese documento que decía Sinovac. Mire, no está, entonces lo borré permanentemente, ¿no? ¿Está entendido lo que les acabé de explicar? ¿Sí? Sí, ¿Sí lo sabían? lo último no, de Ya, suprimir. entonces eso también hay que tomar en cuenta. Si usted ya no va a utilizar un documento, entonces le ponemos Shift suprimir y se va a eliminar permanentemente de su computador para que ya no siga quitando el espacio al disco duro. Ya, lo que les decía de las descargas. Cuando yo hablo de explorador, ¿qué entiende usted por explorador? Dígame, por favor, cuando yo digo el explorador de mi computador. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo al momento que les digo, me voy al explorador y ahí busco la carpeta descargas? ¿Qué se les viene a la mente? La opción de buscar. Aquí tengo la opción de buscar. ¿Esta opción? Cuando usted me dice opción de buscar, yo me supongo que es acá en la lupita y de aquí escribo lo que yo quiero encontrar, por ejemplo, Word, entonces de aquí sería una manera más fácil de buscar mi información. Entonces, cuando yo digo explorador, quiere decir que usted se va a ir a la siguiente ventana. Para irme a esa ventana explorador, usted tiene que presionar la tecla Windows y la letra E. Y aquí tengo yo mi explorador. Si la han de haber conocido, si no es que no sabían el nombre. Mire. Este es el explorador de mi computador. ¿Por qué se llama así? Porque cuando nosotros estamos aquí en este lado izquierdo de la pantalla, usted aquí se va a dar cuenta que tiene todas las todas las carpetas que tiene usted habilitadas. Por ejemplo, aquí tenemos el escritorio. Yo doy clic en escritorio y usted aquí va a encontrar todo lo que tiene todo lo que observamos recién en el escritorio de mi computador. Y aquí está, miren, la famosa carpeta descargas. Voy a darle clic ahí y observe cuántos documentos yo tengo en esa carpeta descargas. Mire. Mire cuántos tengo. Estas son todas las descargas que usted hace. Las descargas del internet, las descargas del WhatsApp, las descargas del Telegram. Todo viene acá. Y como yo por lo general, todos los documentos que descargo tienen que estar guardados en mi computador, entonces tengo mis archivos guardados doblemente de las descargas en especial. ¿Sí ven? Entonces, todos estos documentos usted también tiene que eliminarlos. ¿Cómo lo eliminamos? Ponemos control E y presionamos la tecla suprimir. O si quiere permanentemente, Shift suprimir. Juan. ¿Sí? Entonces, ¿está entendido lo que les acabo de decir? Entonces, con esto eliminamos toda la información de descargas. Denme un ratito. Ya, ahí está. Entonces, mire, es toda la información que yo tengo en descargas. Y así deben estar sus computadoras. Igualitos, deben tener 1.000.000 si es que no lo han hecho, porque yo sí sé borrar las descargas. Pero últimamente no lo he hecho. Entonces, si usted no lo ha hecho, debe tener un montón de documentos que ya no le sirven. Entonces, tiene que eliminar toda esa información. ¿Sí? Entonces, todo esto, todos estos documentos que yo tengo aquí y no los borro, son los que hace que mi computador se ponga lento. ¿Sí? Entonces, cuando vayamos a almacenar información, Una consulta, Inge. dígame. No sé si lo entendí bien. O sea, todo lo que está en documentos descargas son las copias de los documentos que ya tenemos en escritorio. Por ¿O lo lo entendí general, mal? porque verá, usted descarga, ¿no es cierto? Y al momento que descarga, usted este documento se le va a abrir, por ejemplo, en Google. Vamos a ver.
Pero usted cuando busca la información descargada de algún lado, ¿en dónde la busca? Usted no le busca en la carpeta descargas, ¿no es cierto? Sino en dónde le busca. Cuando se descarga el documento, se abre así este documento. ¿Sí ven? Porque usted no sabe que se va este documento a descargas. Pero por lo general, eso les digo, yo guardo este documento, le voy a guardar, porque yo quiero utilizarlo luego y le voy a guardar, por ejemplo, en el escritorio le voy a guardar, ¿ya? ¿Cómo se llama el documento? Se llama 645, ¿ya? Entonces, este documento yo ya le guardé ahí. Ahora veamos si es que es verdad que este documento sigue en descargas. Mire. ¿Sí ve? Eso es lo que hacemos. ¿Sí me entendió lo que le acabé de explicar? Entonces, es como que nosotros creáramos. No es que se me guarda 2 veces, sino es que al momento de que yo voy a guardar, automáticamente este documento se queda aquí en descargas. Entonces, por eso hay que eliminarlo. ¿Sí me entendieron? Sí. ¿Está entendida la pregunta? ¿Quién me hizo la pregunta? Yo hice. Ya, verá. Entonces, mire, déjeme ver. Ayúdeme con su nombre, ya. Diego. Diego, ¿no es cierto? Ya, Diego, mire. Entonces, tengo mi documento aquí en descarga, se llama 645. Pero ahora este mismo documento yo lo tengo en el escritorio. ¿Qué me quiere decir eso, Diego? Créame que, disculpe, no sé si fue mi internet, pero se me pasó algo que justo esa parte no la entendí. Ya, Y verá. no sé, me Como volvió le a digo, conectar. cuando nosotros nos descargamos un documento, siempre ese documento de una se me abre en el programa que usted se descargó. Por ejemplo, este PDF se me va a abrir así. Pero usted no sabe que este documento se va a descargas. No sabe usted. Pero yo quiero este documento guardarlo para poder abrirlo nuevamente. Y usted como no sabe que se va a descargas, entonces yo tengo que buscar un lugar en donde guardarlo. Al momento de guardarlo, yo le mando al escritorio. Entonces, nuevamente le voy a mandar al escritorio, ¿no es cierto? Este documento se llama 645, ¿ya? Me dice que ya existe porque ya lo guardé anteriormente. Entonces, vamos a ver en dónde yo le guardé. Ahorita está en el escritorio. Y yo ya sé que tengo ahí, pero usted no se dio cuenta que esta computadora es muy inteligente, que además de que usted ya lo tiene guardado en otro lado, ese documento no se pierde de la carpeta descargas, se queda aquí almacenado. Ahí está más claro. Sí, ahí sí le Ahí entendí. está clarito, ¿no es cierto? Ahí sí le entendí. Ahí sí está clarito. Entonces, eso quiere decir que este documento se está guardando 2 veces, porque yo lo tengo en descargas y usted lo tiene bien guardadito en una carpeta en donde no se pierde el documento. ¿Sí? Ahí sí está entendido, ¿no es cierto? Sí, Por lo muy tanto, claro. ustedes deben verificar bien los documentos y si es que estos documentos de descargas ya no los van a utilizar, borrarlos todos para que no ocupe espacio en la memoria de su computadora. ¿Sí? ¿Está entendido entonces lo que acabamos de ver sobre los dispositivos de almacenamiento? ¿Está claro? Sí, espero que les haya servido en algo las pequeñas cositas que son lo más fácil, pero a veces no sabemos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el uso de teclas rápidas como el Windows D, que sé que ya me lleva al explorador de Windows o al explorador de las carpetas. También aprendimos del Shift suprimir, que me permite eliminar definitivamente un documento de su computadora. Entonces, son cositas pequeñitas, pero miren cuánto nos sirve. ¿Sí? ¿Está entendido entonces, mis queridos chicos, lo que acabamos de ver hoy? La próxima semana voy a programarles una clase en la cual vamos a ver cómo hay que ir eliminando los archivos basura de nuestro computador, para que usted también, si es que está en su computador, pueda irlo haciendo, si no lo haga luego de que acabemos la clase, si es que les sirve, ¿ya? Entonces, con eso vamos a ver que al momento de eliminar información, en nuestro computador se almacenan muchos archivos que no los utilizamos y es como que fueran duplicados de otros documentos que ya son abiertos anteriormente. Toda esa información se almacena en el computador, está ocupando espacio en el computador y eso hace que nuestro computador se ponga lento y no quiera trabajar. No es que el computador ya no vale, sino es que no le damos un buen mantenimiento o no vamos eliminando archivos basura que nosotros ya no necesitamos para que nuestro computador funcione correctamente. ¿Sí? Entonces, con eso, mis queridos chicos, finalizamos la clase del día de hoy.